Villavicencio. Primera parte, teoría del derecho penal, el capítulo 1. Control social. Muy bien. El derecho penal, ustedes deben de saber que tiene como objeto de estudio la ley penal. ¿Por qué digo la ley penal y por qué no digo el código penal? Bueno, la respuesta es que de acuerdo a la técnica legislativa que tienen nuestros parlamentarios, técnica legislativa es cómo los parlamentarios crean las normas, cuál es la metodología que utilizan. Entonces, a partir de la técnica legislativa que tiene el parlamentario peruano, hemos podido observar que no se encuentran todas las leyes penales en el Código Penal. Hay leyes penales independientes del Código. Por ejemplo, podemos encontrar los delitos tributarios, que se encuentran en una ley penal que está fuera del Código Penal. Por ello digo que el objeto de estudio del derecho penal no es el Código Penal, sino es la ley penal. Esto es para ser más exactos. Ahora, el derecho penal lo que busca es o se basa en el control social formal que esto da el Estado o que esto utiliza el Estado para poder regular conductas, para poder reducir ciertas acciones que se consideran lesivas para la sociedad, para el Estado o para los individuos. Ahora vamos a ver lo que es el control social. ¿Todo tipo de control social solamente se ejerce por parte del Estado? No. También hay control social informal. Como les he dicho hace un momento, el derecho penal tiene como objeto de estudio la norma, sobre todo de manera específica, no cualquier norma, sino dentro de las normas, la ley penal. Ahora, ¿qué es lo que utiliza o para qué sirve el derecho penal al Estado? Sirve como una herramienta de control social. Entonces, este tipo de control social que utiliza el Estado a través del derecho penal se llama control social formal. Esto se diferencia del control social informal, que no es el que ejerce el Estado, sino es el que ejerce diferentes instituciones dentro de la sociedad. Por ejemplo, la familia, la iglesia, las diferentes religiones, congregaciones. Estos son controles sociales informales. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. El poder penal, el ius puniendi. Como pueden observar en la diapositiva, dice, llamado también poder punitivo, es un ejercicio de coerción estatal. Sus actividades están delimitadas dentro de medios normativos, están conformados por un conjunto de agencias y actividades que intervienen en la creación y la aplicación. Bueno, a partir de esto podemos observar, a partir del poder penal, podemos observar dos clases o dos etapas del poder penal. La criminalización primaria y la criminalización secundaria. Es lo que menciona el doctor Villavicencio en su libro. La criminalización primaria es la creación de los tipos penales. ¿Qué es un tipo penal? Un tipo penal es, en la ley penal, una conducta que se encuentra en ella. Voy a explicarlo nuevamente. ¿Qué es un tipo penal? Es el legislador observa una conducta que se considera lesiva para la sociedad, para el Estado, para los individuos, y entonces lo que hace el legislador es, esta conducta no puede seguir repitiéndose dentro de la sociedad. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla en una ley penal, que puede ser en el Código Penal o puede ser en una ley penal autónoma. Como les he dicho, existen los delitos tributarios que no se encuentran en el Código Penal. Entonces, ese proceso de evaluar una conducta y ponerla en una ley penal se llama tipificación. Entonces, cuando esta conducta ya se encuentra en una ley penal, es una conducta típica. Entonces, este tipo de creación de conductas típicas se llama criminalización primaria, cuando el legislador crea tipos penales, pone conductas que considera nocivas para la sociedad, el Estado o los individuos en leyes penales y les pone una pena, una consecuencia por cometer cierta conducta. Esto siempre debe hacerse de manera responsable y desde una perspectiva político-criminal.
y con el apoyo de la criminología, que vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. Pero esto es, como les he dicho, el plano teórico. Al final hablaremos si realmente esto sucede en el Perú o si a veces se dan simplemente algunas leyes penales por una posición populista por parte del legislador. Ahora veremos. Como pueden ver en las diapositivas, esa es la criminalización primaria. La criminalización secundaria es que a través de agencias ejecutivas, el Estado encasilla a una persona en un tipo penal. Entonces, hemos visto que en la criminalización primaria se crean los tipos penales y en la criminalización secundaria lo que vamos a observar es que estos tipos penales se van a encasillar en personas, en seres humanos. Eso era hasta el 2018, en el cual ingresa al Perú o entra en vigencia lo que es la ley 3424 de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que es, el doctor Carlos Caro Coria menciona que es un fraude de etiquetas, ya que en realidad es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces ya no solamente los seres humanos pueden ser pasibles de cometer delitos y de imputársele una pena, sino también las personas jurídicas pueden ser pasibles de cometer delitos. Pero eso es un tema más complejo que no podemos profundizar, ya que para poder ver esos temas, primero tenemos que tener una buena base de lo que es derecho penal parte general, pero sí les digo que ahora, en la actualidad, en el Perú, no solamente las personas naturales, no solamente los seres humanos podemos cometer delitos, también las estructuras corporativas que se manifiestan como personas jurídicas pueden cometer delitos. Cualquier delito no, ciertos delitos que se encuentran en la ley 3424, por ejemplo, el cohecho. Pero eso no se va a ver el día de hoy porque, como les digo, son temas más avanzados que no podemos profundizar en ellos sin tener una buena base. Ahora, continuando con la exposición, podemos observar que en la criminalización secundaria lo que se va a dar es que vamos a encasillar o las agencias ejecutivas, el doctor Villavicencio dice que es la policía, el Ministerio Público, los jueces, van a encasillar a las personas naturales o jurídicas en un tipo penal. O sea, van a detectar que una persona cometió un tipo penal y las encasillan en ello. Por ello podemos ver en la diapositiva que dice, aplica la ley penal, asigna la calidad de delincuente y ejecuta. ¿A través de qué? De agencias ejecutivas, como es la policía, el Ministerio Público y eh, como es como son los jueces. Ojo, el poder legislativo y el poder ejecutivo son parte de la criminalización primaria. Las agencias ejecutivas son parte de la criminalización secundaria. Como les dije, en la criminalización primaria se crean los tipos penales y en la criminalización secundaria estos tipos penales se le imponen a las personas. Entonces, el poder legislativo y el poder ejecutivo se ve o se manifiestan en la criminalización primaria y en la criminalización secundaria se manifiesta la policía, el Ministerio Público, los jueces. Eso es lo que menciona el doctor Villavicencio. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Las ciencias penales. Son la dogmática penal, la política criminal y la criminología. No son lo mismo, pero sí son complementarias, porque tienen que ir de la mano. Se podría decir que son concomitantes, que deben vincularse para un correcto desarrollo de eh, de estas tres ramas o de estas tres vertientes que se utilizan para poder tener una correcta convivencia. Entonces, la dogmática jurídico-penal ¿de qué se encarga? De estudiar las normas, de estudiar la ley penal, de evaluarla. Por ejemplo, la teoría del delito, la teoría de la pena, crear doctrina a partir de ello. La política criminal ¿de qué se encarga? De poder buscar la prevención de ciertas conductas que considera dañinas para la sociedad, el Estado o el individuo. Entonces, busca modelos para poder o busca una política pública para poder reducir estos. Y la criminología, el proceso y la realidad de las conductas. O sea, se enfoca en el individuo, en por qué se comporta de cierta manera. De esto se puede ver desde una parte antropológica y sociológica, ¿no? Desde una parte, desde la criminología se ve el comportamiento del individuo frente a la sociedad y también el comportamiento del individuo por su propia naturaleza, ¿no? Ahí también, en esos tres vertientes se puede profundizar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del ser humano y su naturaleza, podríamos recordar
eh, ciertas posturas, tantas posturas que existen. Una de ellas, por ejemplo, la de Sigmund Freud, ¿verdad? Lo del ello, el yo y el super yo. O sea, el equilibrio es el yo entre el super yo, que es el ideal, es a lo que uno aspira, y el ello, que es la naturaleza. Entonces, eso es lo que se podría ver, una de las tantas vertientes que se pueden encontrar para entender el comportamiento dañino que puede ejercer un ser humano frente al Estado, la sociedad o los individuos. Por ello es que en la criminología se ve desde una perspectiva sociológica y desde una perspectiva antropológica. El derecho penal. Sí, Cristian me dice un poco más lento. Perfecto, disculpen. Antes de pasar a lo siguiente, entonces vamos a volver a repetir los temas. eh, Vamos a volver no se preocupen porque acá yo dispongo de todo el tiempo necesario porque mi finalidad es que todos nosotros podamos aprender juntos, que podamos adquirir mayor conocimiento, que podamos tener una base sólida de derecho penal. Incluso si no hayas visto nunca antes qué es el derecho penal, yo estoy seguro y me esforzaré para que todos podamos entender. He visto que en el chat dicen, ha sido tal vez un poco rápido, entonces voy a volver a repetir lo dicho anteriormente. Será un breve resumen. Perfecto. Empezamos con el control social. Como les he dicho, el objeto de estudio del derecho penal es la ley penal. No es el código penal porque no seríamos muy específicos si decimos eso, porque como les he dicho, existen leyes penales que se encuentran fuera del código penal como los delitos tributarios. Entonces, objeto de estudio, ley penal. El derecho penal sirve como control social para el Estado. Cualquier tipo de control social, no. El derecho penal es un control social formal. Ahora, ¿qué es un ejemplo de control social informal? Control social informal es diferente. ¿Qué podemos encontrar en ello? La familia, la iglesia, las instituciones, los gremios, entre diferentes circunstancias que te dicen que te comportes de cierta manera, pero no es como el control formal que realmente te ponen penas, te ponen una conducta típica, no, sino el control informal se basa en objetos valorativos, ¿no? En valoraciones, por ejemplo, los juicios de valor es control social informal, el poder penal. Bueno, acá podemos encontrar que el poder penal, o conocido como ius puniendi, que se diferencia del ius poenale, porque el ius poenale es el conjunto de leyes penales y el ius puniendi es la facultad de ejercer este poder frente a los individuos, el poder punitivo. Podemos encontrar acá la criminalización primaria y la criminalización secundaria. La criminalización primaria es crear un tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? Es el legislador entiende que, o sea, el parlamentario observa desde una perspectiva político-criminal y junto con sus asesores que hay una conducta que es dañina para la sociedad o para el Estado o para los individuos o para una, dos o para todas. Entonces, a partir de que observa que hay una conducta que genera daño a bienes jurídicos protegidos, entonces lo que va a hacer el legislador es esa conducta ponerla en una ley penal. ¿Para qué la va a poner en una ley penal? Para decirle a la sociedad que ya no pueden seguir cometiendo esa conducta, porque si la cometen van a tener una pena, van a tener una consecuencia. Esa es la criminalización primaria. Ahora, la criminalización secundaria es que ya teniendo el tipo penal que se creó en la criminalización primaria,
en la criminalización secundaria, ese tipo penal se va a encasillar a un ser humano o a una persona jurídica, como les dije. En la actualidad, en el Perú, a partir del 2018, mediante la ley 3424 de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que en realidad se conoce, en realidad es un fraude de etiquetas porque es responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el Perú, las personas jurídicas, las estructuras corporativas ahora son pasibles de cometer delitos. Entonces, y se les puede imponer una pena. Entonces, eso es un tema más complejo que no lo veremos el día de hoy, como les dije, se verán tal vez al final, porque para ello se necesita una base todavía en derecho penal. Entonces, en la criminalización secundaria, se coge el tipo penal y se le encasilla en ello a una persona natural o jurídica. Entonces dice, tú has cometido ese tipo penal. Esa es la criminalización secundaria. ¿Quién hace eso? Bueno, lo hacen las agencias ejecutivas. El doctor Villavicencio dice que es la policía, el Ministerio Público o los jueces. ¿Y quiénes entran en ejecución en la criminalización primaria? Bueno, en la primaria son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en la secundaria, como les he dicho, el doctor Villavicencio nos dice la policía, el Ministerio Público, los jueces. Ciencias penales. Acá podemos encontrar las ciencias penales, dogmática jurídico-penal, política criminal y criminología. En la dogmática jurídico-penal es el estudio de las normas, pero no de cualquier norma, es el estudio de la ley penal. Recuerden que la ley penal es una norma, pero no toda norma es una ley penal. Existen normas administrativas, por ejemplo. Esas no son leyes penales, pero la ley penal sí es una norma. Entonces, ¿de qué se encarga la dogmática jurídico-penal? De estudiar la norma, la ley penal. La política criminal se encarga de crear o de ejecutar desde el de Estado políticas públicas para reducir la realización de delitos. Y la criminología es la ciencia penal que se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano vinculado a estas conductas que dañan a la sociedad, al Estado, a los individuos. Desde acá hay dos perspectivas, ¿no? Se puede utilizar la criminología desde una perspectiva sociológica, que es el entendimiento o la evaluación del ser humano frente a la sociedad, ¿no? Cómo se vinculan entre ambas, y también desde una perspectiva antropológica, que es un análisis del ser humano con su propia naturaleza. El derecho penal. Conjunto de normas jurídicas. El derecho penal es el conjunto de leyes penales. Define las conductas como delitos o faltas. Eso está en el Código Penal. Puedes cometer delitos o faltas. Dispone de la imposición de penas o medidas de seguridad. En el Código Penal te ponen penas o medidas de seguridad. ¿Cuándo se dan las medidas de seguridad? Bueno, eso lo veremos en las siguientes diapositivas, cuando veamos la teoría del delito y todo ello, ¿no? Pero de manera simple, existe un método para poder entender si una persona cometió un delito o no, que se llama teoría del delito, que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, primero se evalúa si hubo conducta o no. Después, si esta conducta es típica, luego si esta conducta es antijurídica y luego si esta conducta es culpable. Si la conducta es solamente típica y antijurídica, solamente queda en injusto. Pero si llega a ser culpable, se vuelve un delito. Pero cuando queda en injusto y no llega a ser culpable porque la persona es inimputable, ¿qué significa inimputable? Que no puede responder penalmente. Por ejemplo, una persona que está mal mentalmente, lo que nosotros conocemos tal vez de manera coloquial como loquitos, ¿no? Lo que decimos de esa manera, que tal vez se encuentran en la calle y eso. Por ejemplo, recuerden una noticia de un hombre que le tiró una piedra a una niña. No sé si habrán visto eso. No sé si podrían poner en el chat, por favor, si vieron, pueden poner sí. Si vieron una noticia de una persona con problemas mentales que le tiró una piedra a una niña. Perfecto, perfecto. Esa persona no puede cometer delitos, no puede cometer delitos, porque esa persona cometió una conducta típica y antijurídica, sí, porque su conducta se encuentra en el Código Penal, sí. Si la niña lamentablemente fallece, homicidio, y si no, lesiones graves, que se encuentra en el Código Penal. Pero cuando llegamos a lo último, nos encontramos que no se le puede poner culpabilidad.
O sea, esa conducta de esa persona que le tiró una piedra al niño es típica porque se encuentra en la norma penal, sí, es típica. Antijurídica, también. Pero puede ser culpable, no puede ser culpable, porque es una persona inimputable. Inimputable porque no eh, se encuentra con un daño, se podría decir, mental, que no se encuentra en sus facultades, que no entiende lo que está cometiendo un delito, está fuera de su raciocinio. Entonces, esta persona no podrá cometer delitos mientras se mantenga en ese estado. Si supongamos mañana se sana, sí puede cometer delitos, pero mientras se mantenga en ese estado, no puede cometer delitos. ¿Eso significa que esta persona no puede ir a algún lugar, va a estar libre siempre? No. Por ello, cuando una persona es inimputable, como ese loquito, entonces, o como esa persona que tiene problemas mentales, entonces lo que se hace es que no se aplica una pena, porque la pena solamente se aplica a las personas que cometen una conducta típica, antijurídica y culpable, o sea, que cometen un delito. Pero para las personas que son inimputables, que no pueden cometer delitos porque no pueden ser culpables, porque no entienden su conducta, no razonan lo que están haciendo. Para estas personas se le aplican medidas de seguridad que se le internan en centros de rehabilitación mental, ¿no? Si no me equivoco, se dicen así, en la cual se les va a dar un tratamiento y ahí se van a quedar para tratar de rehabilitarlos, para tratar de, de mantenerlos en un lugar en el cual tampoco puedan dañar a más personas, pero sobre todo que puedan ser pasibles también de una consecuencia por haber cometido ciertas conductas. Ahora, estas medidas de seguridad siempre son ex post, nunca ex ante. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Ex post significa siempre las medidas de seguridad o las penas se pueden imponer luego de que tú hayas cometido una conducta típica, o sea, una conducta que se encuentra en una ley penal. Nunca se pueden imponer antes. ¿Qué me refiero con esto? Ustedes supongamos que viven ustedes y ustedes salen a trabajar y tienen un local, un restaurante, y siempre pasa un loquito por ahí, ¿verdad? Y ustedes ven que a veces el loquito toma piedras, ¿no? O a veces el loquito, a veces puede ser un poco, no es agresivo, pero supongamos que ustedes ya tienen temor. Ustedes podrían hacer que a esta persona le impongan una medida de seguridad. No se puede, porque las medidas de seguridad y las penas siempre son ex post, siempre se imponen solamente luego de haber cometido la conducta típica, o sea, de haber cometido una conducta que se encuentra en una ley penal. No puedes decir, mira, esa persona pueda que cometa un delito y por ello vamos a ponerle una pena. No, eso no se puede. Tiene que cometerlo para recién imponérsele una pena o una medida de seguridad. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas que estamos viendo ahora. A ver, voy a leer un momento pero no por el hecho de que tenga esa conducta, no es que tenga culpabilidad, pero puede ser inimputable. Sí, inimputable es toda persona que no puede ser, no se le puede imputar culpabilidad. O sea, por ejemplo, las personas que no están en sus facultades mentales son personas inimputables y toda persona inimputable no puede cumplir lo que la teoría del delito llama culpabilidad, no puede. Entonces solamente se queda en injusto, no llega a formularse un delito. Bueno, vamos a pasar a define conductas. Acá. El derecho penal es la última ratio legis. ¿Esto qué significa? Que nosotros no podemos utilizar el derecho penal para todo. No podemos utilizar el derecho penal para sancionar, por ejemplo, el tirar basura a la calle. Si tú tiras una botella a la calle, no puede ingresar el derecho penal, porque hay otras ramas del derecho que pueden utilizarse para poder hacer un control sobre ello. Por ejemplo, el derecho administrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho penal es la rama del derecho público que genera la mayor lesión al individuo, porque es la única rama del derecho que puede privarte de tu libertad. Por ello es de última ratio, es lo último que se utiliza cuando ya todas las demás ramas del derecho han quedado superadas. Luego, hay tres manifestaciones del derecho penal: el sustantivo, formal y ejecutivo. En el sustantivo se refiere a las normas. Esto es de manera muy sucinta porque en el propio libro tampoco se profundiza, simplemente dice sustantivo referido a las normas, a la ley penal. Formal, cómo estas normas se imponen a una persona, ¿no?
la consecuencia jurídica se da. Y el Poder Ejecutivo, como ya luego de imponerse la pena, cómo se cumple esa pena. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, primero tiene que haber una ley penal, ¿verdad? Eso es derecho penal sustantivo. Luego, si tú cometes un delito, se te tiene que imponer una pena. Eso es derecho penal formal. Que en un proceso penal se te imponga una pena. Y luego viene el derecho penal ejecutivo, que es que luego que se te impone la pena, el Estado ejecuta y hace cumplir la pena que se te impuso y se te pone en una cárcel. Luego, se clasifica como objetivo, eso lo mencioné hace un momento, el derecho penal objetivo, ius penale, que es el conjunto de normas penales, y el ius puniendi, que es el derecho penal subjetivo, que es la facultad del Estado eh, de poder tener el poder punitivo, de poder ejercerlo, de poder sancionar a la persona humana. Recuerden que en la actualidad también se sanciona a la persona natural y a la persona jurídica. El delito. Concepto. Esto es lo que hemos dicho hace un momento. Todo delito es una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué significa típica? Que tu conducta se encuentra en una ley penal. O sea, se dio la criminalización primaria. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en una ley penal, ha puesto una conducta que considera dañina para la sociedad, el Estado, los individuos. Entonces, si tú cometes una conducta que se encuentra en una ley penal, tu conducta es típica. Ahora, en lo antijurídico se observa si existen causas de justificación para tú haber cometido ello. Por ejemplo, si tú le quitas la vida a otra persona, a priori podríamos ver que es homicidio, ¿verdad? Y si le quitaste la vida a tu padre, es parricidio. Pero si tú ves que eso fue en legítima defensa, eso se ve en antijuricidad, entonces no fue homicidio ni parricidio. Porque se suspende esto al haber la causa de justificación como es legítima defensa. Que eso lo veremos en las siguientes sesiones. Esta sesión no se va a ver eso. El doctor Villavicencio abarca esto, si no me equivoco, en los siguientes capítulos. Entonces, en la acción típica se ve, en la parte típica se ve si tu conducta se encuentra en una ley penal. En la parte antijurídica, si existe algún método, diré, alguna justificación que dé alguna justificación para que tú hayas cometido una conducta. Estas justificaciones pueden ser legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento o el ejercicio legítimo de un derecho. Y luego en la culpabilidad se determina si tú eres imputable o inimputable, si eres pasible de cometer un delito o no. Inimputables son las personas que no se encuentran en sus facultades mentales, menores de edad, entre otros. Ahora pasaremos. Perfecto. Ahora vamos a las teorías de la pena. Esto es muy interesante, pero antes quisiera decirles si se entendió bien hasta ahora todo. Tal vez alguna parte se explicó muy rápido o no pude darme a entender de manera correcta. Si alguien no puede entender alguna parte, puede enviar un mensaje. Si no, para continuar. Perfecto. A ver, un mensaje. Perfecto, todo entendible. Perfecto. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. Teoría de la pena. Consecuencias jurídicas del delito. La pena es la más importante porque la pena es lo que distingue al derecho penal. Por ello menciona que es lo más importante. Vinculado con el ordenamiento punitivo. Teorías de la pena. Bueno, acá lo que podemos observar es las teorías de la pena. Ojo, la teoría de la pena no es la teoría del delito. Hay que diferenciar. La teoría del delito es lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que es acción típica, antijurídica y culpable. Ahora estamos viendo la teoría de la pena, que no es eso. La teoría de la pena es un análisis de lo que causa la pena o del fin de la pena, si tiene alguna finalidad o si no tiene, si solamente es meramente retributiva, si existe utilidad o no existe utilidad. Acá podemos encontrar las teorías absolutas y las teorías relativas. En la teoría absoluta se busca simplemente la retribución de la pena. Diré, la pena tiene como fin
La pena es un fin en sí mismo, porque solamente busca retribuir lo que tú has hecho. ¿Esto qué dice? La teoría absoluta dice, tú cometiste, a ver un mensaje, tú cometiste eh, tal conducta, entonces tú mereces que cometan contigo lo mismo. Entonces, eso es la teoría absoluta, retributiva. Acá hay dos posturas, ¿no? La de Hegel y la de Kant. ¿No? No vamos a profundizar sobre ello, pero una de ellas es, la de Kant es el imperativo categórico, ¿verdad? Y la de Hegel es la de negar el derecho. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, en una, lo que te dice es, tú cometiste cierta conducta, entonces tú mereces que cometan contra ti esa misma conducta. Lo que hemos visto, tal vez lo que conocemos como la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y lo otro es la negación del derecho. Es, eh, es ir en contra de lo establecido. Entonces, tú mereces una sanción no por lo que hiciste realmente, sino porque tú desobedeciste lo que se encuentra en una ley penal, ¿no? Una conducta que te prohíbe el Estado. Entonces, por eso mereces una sanción. También es retributiva, pero no enfocado en lo que hiciste, sino en que tú fuiste en contra, negaste la existencia del derecho que te impedía hacer eso. Entonces, para que el derecho te niegue a ti, para que el derecho diga que el derecho se va a mantener vigente, te sanciona. Esa es la teoría absoluta. En la teoría relativa, sí existe finalidad y no es retributiva, sino se le busca una utilidad a la pena. Acá podemos encontrar la teoría de la prevención general y la teoría de la prevención especial. En cada de esas dos teorías existe la parte positiva y negativa. No me refiero cuando digo esto que hay cosas buenas y cosas malas. Obviamente también pueden haberlas, pero cuando digo positiva y negativa me refiero a cómo se aplica, cómo se entiende este tipo de prevención. Prevención general positiva es, no sé si he hablado muy rápido, esta vez sí me parece que hablé tal vez un poco rápido, no sé eh, si he hablado muy rápido, lo dicen en el chat, no se preocupen. Bueno, en la teoría relativa, en la cual sí existe una utilidad para la pena, perfecto, Norma, perfecto. Entonces, vamos a volver. Eh, la teoría de la pena se diferencia de la teoría del delito, porque la teoría del delito que vimos anteriormente, que es toda conducta típica, antijurídica y culpable, sirve para poder saber si una persona cometió un delito o no la cometió, porque o no cometió ese delito. Para eso sirve. Es un proceso, es un método que se utiliza para saber si realmente se le puede imputar el delito a una persona o no se puede hacer eso, para ver si esa conducta que cometió es típica, o sea, se encuentra en una ley penal, para ver si es antijurídica, si existía alguna causa de justificación y si es culpable, si esa persona era imputable o inimputable. Ahora, la teoría de la pena es otra cosa. Lo que vimos en la diapositiva anterior es teoría del delito. Lo que estamos viendo ahora es teoría de la pena. La teoría de la pena es lo que se basa en analizar la finalidad de la pena. Si existe finalidad y cuál es. En la teoría absoluta, perfecto. En la teoría absoluta, la pena es un fin en sí mismo. O sea, la pena simplemente es retributiva. Para que lo entiendan, la teoría absoluta es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. No hay mayor utilidad. No es, vamos a ponerle la pena para prevenir ciertas conductas, vamos a poner la pena para, vamos a imponerle una pena para poder neutralizar. No. En la teoría absoluta, la pena tiene un fin retributivo, lo que se conoce como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que se entiende en la teoría absoluta. En la teoría relativa esto cambia. Se le da una finalidad a la pena, pero que esta finalidad sea útil. Por ello podemos encontrar en la teoría relativa que existen dos vertientes: teoría de la prevención general y teoría de la prevención especial. En la teoría de la prevención en general existe teoría de la prevención general positiva y teoría de la prevención general negativa. La teoría de la prevención general positiva lo que busca es que el Estado
eduque a la ciudadanía para que estos no cometan delitos, para darles como dice en la diapositiva, una función pedagógica social. Lo que el Estado busca a través de, puede ser campañas, métodos de información, la población sepa que no es bueno cometer delitos porque vas a tener una consecuencia, porque vas a dañar a la persona, porque vas a dañar a la sociedad, porque vas a dañar al Estado. Entonces, la prevención general positiva se basa en que el Estado informe, capacite, brinde ciertas pautas para que la ciudadanía no cometa delitos. Hace campañas publicitarias desde una posición pedagógica para que las personas no cometan delitos. Eso es teoría de la prevención general positiva, que se encuentra dentro de las teorías relativas. Ahora vamos a pasar al otro, teoría de la prevención general negativa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la teoría de la prevención negativa, de la prevención general negativa, no se va a buscar dar esta función pedagógica, sino se va a buscar intimidar al colectivo, se va a buscar infundir miedo al colectivo, que estos sepan que si cometen una conducta van a ser pasibles de imponérsele una pena, que estas personas van a pagar por lo que han hecho. Entonces, eso es teoría de la prevención general negativa. Se les demuestra a las personas que al cometer un delito van a tener una pena. ¿Cuál es el método clásico de teoría de la prevención general negativa? Es cuando los políticos aumentan las penas. Seguro ustedes lo han visto, aumentemos la pena de tal delito, aumentemos la pena de tal delito. Eso es teoría de la prevención general negativa. Entonces, cuando ustedes estén con su familia y alguien le diga, o ustedes escuchen, mira, ojalá aumenten la pena de tal delito, ojalá, o ven en la televisión que un congresista o un analista dice, está bien o está mal que cometan, que se aumenten las penas de, por ejemplo, el delito de violación o el delito de homicidio o el delito de sicariato o cualquier otro delito, entonces ustedes sabrán que eso es teoría de la prevención general negativa. Entonces ustedes podrán decirle, podrán hablarle sobre ello, ¿no? Que eso es una de las teorías de la pena y podrán extenderse para poder también brindar conocimiento a las personas allegadas. Bueno, eso es, hemos visto teoría de la prevención general. Ahora veremos teoría de la prevención especial. En la teoría de la prevención especial también hay teoría de la prevención especial positiva y teoría de la prevención especial negativa. También hay ambas. En la teoría de la prevención especial positiva, lo que se busca es resocializar al reo, rehabilitarlo, que esta persona vuelva a ser, a poder reinsertarse en la sociedad. Eso es lo que se busca en la teoría de la prevención especial positiva. Vamos a hacer un breve resumen de esto. La prevención general es para el colectivo. Recuerden, prevención general es para el conjunto de personas. Hay prevención general positiva y prevención general negativa. Y la prevención especial es para el individuo, es para una persona, es enfocado en alguien. Ahora, prevención especial positiva es rehabilitar al reo, es que esa persona se pueda reinsertar en la sociedad. Ahora, capacitarlo para que pueda tener un oficio luego. Y teoría de la prevención especial negativo es neutralizarlo, es que no pueda dañar nuevamente. Eso es teoría de la prevención especial negativa. Como les he dicho, neutralizar a esa persona, al delincuente. O sea, no se le resocializa, sino se le neutraliza. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Clases de pena en el derecho penal. Eh, Ustedes no necesitan comprar el código penal. Sobre todo los que no estudian derecho, no es necesario. En internet pueden poner código penal actualizado, LP, pasen por el derecho y les va a salir el código penal actualizado y ahí pueden buscar todos los artículos. Igual voy a enviar al grupo un código penal actualizado virtual en PDF para que todos lo puedan tener de manera virtual. Igual no estamos enfocándonos tanto en analizar norma por norma porque esto es de carácter introductorio. Las clases de pena en el derecho penal peruano se observan en el artículo 28 del Código Penal.
y reconoce diferentes tipos de pena, ¿verdad? Privativas de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos y multa. Privativa de libertad es la que vemos siempre, ¿verdad? Que es la cárcel. Restrictiva de libertad, el doctor Villavicencio, por ejemplo, pone un ejemplo que es la expulsión de una persona que cometió un delito o de un extranjero que cometió un delito. Y la limitativa de derechos es cuando comete, por ejemplo, un funcionario público comete un delito de corrupción, por ejemplo, cohecho, este funcionario va a ser impedido de poder ejercer sus derechos políticos, o sea, de volver a postular a un cargo político, entonces se le limitan sus derechos. Y la multa que ustedes conocen, ¿no? Que es un pago, eh, un pago para poder retribuir lo que se ha hecho, ¿no? Aplicación de la pena. Vamos a ver 5.3. La aplicación de la pena es un procedimiento técnico y evaluativo realizado por el juez. Ustedes recuerdan que quien se encarga de imponer una pena no lo hace la fiscalía. Los fiscales no imponen penas. Tampoco lo hace el abogado defensor. Tampoco lo hace el gobierno. Tampoco lo hace el poder legislativo. El encargado de imponer una pena es el juez y si va y si se apela, la sala, o sea, los magistrados de la sala que componen la sala. Ellos van a ser los encargados de imponerle la pena a la persona o a la persona natural o jurídica. Porque recuerden que en el Perú a partir del año 2018 no solamente los seres humanos cometemos delitos, también las personas jurídicas pueden cometer delitos. Luego, para identificar el modo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, recuerden que es referente a las cualidades, a la calidad, ¿verdad? Y cuantitativo, una perspectiva más sistemática, más numérica. La sanción que se impondrá, parámetros de medición de la pena, ¿no? Esto vamos a pasarlo porque es un poco más técnico. La determinación de la pena comprende dos etapas, determinación judicial y individualización. Esto es muy sencillo de entender. Determinación judicial, ¿qué es? Eh, Poder entender cuál fue el tipo. Y la individualización es colocarlo en el caso en específico. Y esto también se divide en dos fases, que es identificar el tipo penal y determinar la pena concreta a imponer. Porque recuerden que los delitos no te ponen una pena en específico, no te dicen, tú cometes homicidio y tienes 7 años y ya está, o tienes 20 años de pena, no, te ponen un rango de pena. Entonces, ese rango es el que el juez va a partir de ese rango poder observar qué tanto la pena a imponerte. Puede ser de 15 a 20, de 15 a 30, y entonces el juez en ese rango es en el cual va a manejarse para poder imponer la pena. Entonces, identifica el tipo penal, o sea, identifica qué delito cometiste tú y luego te dice cuál es la pena que te corresponde a partir de las conductas que cometiste, ¿verdad? Que pueden haber atenuantes, agravantes, todo eso se evalúa. Las medidas de seguridad se las comenté en en diapositivas anterior, ¿no? Son intervenciones en los derechos de los individuos, señalado en el título preliminar, en el artículo 9, ¿no? Que persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Hay dos clases, internación y el tratamiento ambulatorio que se da que cuando ingresas a la cárcel, te dan tratamiento ambulatorio. Aplicarla supone un tratamiento para la recuperación del sujeto peligroso y evitar que vuelva a cometer un delito. Esto de recuperar al sujeto peligroso y evitar que vuelva a cometer un delito, lo vimos, como lo expliqué en diapositivas anteriores. ¿Dirigido a quién? Como les dije, personas inimputables que tienen, como dice acá, anomalías psíquicas sobre todo, ¿no? O otros trastornos que los hacen inimputables. Regulación de las consecuencias civiles del delito. Bueno, eh, como lo hemos visto, el delito no solamente hay pena, sino hay diferentes tipos de pena. Por eso en la diapositiva dice, es la restitución de un bien o pago de su valor y la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de un delito. Daños y perjuicios que también se ven en proceso penal, porque no solamente hay daños y perjuicios en proceso civil, ojo, también hay en proceso penal. Solamente que en el proceso civil puede que sea más desarrollado porque es lo más común, ¿verdad? Muy bien.
Perfecto. Entonces, hemos acabado con todo lo, con todos los temas.